Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit, con la Red Global de la Diáspora y con la 98.1 FM en la Isla de Margarita, damos comienzo a nuestro programa Mirador Sociopolítico con el profesor Trino Márquez de la Universidad Central de Venezuela. Trino, bienvenido, adelante, el tema es suyo y nosotros participaremos eventualmente. ¿Cuál es el tema de hoy? Las elecciones, el proceso Sí, electoral, la marcha de lo mismo, la sí, situación del CNE. primero es un placer poder compartir este espacio con ustedes de nuevo. Me parece que de aquí en adelante, al menos hasta que se realicen las elecciones, este contacto tiene que ser fundamentalmente dedicado al examen de cómo va evolucionando la campaña. Hay muchos rumores, hay muchas especies que circulan. Y me parece que uno de los deberes de los comunicadores sociales y de quienes tenemos alguna posibilidad de formar la opinión es convencer a la gente de que el gobierno va a tener que hacer unas elecciones transparentes o medianamente transparentes. La presión a la que está sometida es muy fuerte, tanto dentro del país como fuera del país. Para gobiernos como el de Colombia, especialmente el de Colombia, es muy difícil aceptar que en Venezuela no haya elecciones transparentes o que no se produzca un cambio de gobierno si el pronunciamiento popular es a favor de ese cambio. Porque los primeros que van a ser afectados son precisamente los gobiernos vecinos y con particular fuerza Colombia. Eso lo expresó con muchísima claridad el canciller la semana pasada, el canciller colombiano, quien mostró su preocupación y habló directamente del proceso de transición. La respuesta de Diosdado Cabello, especialmente de Diosdado Cabello, fue muy áspera, como suele ser este personaje. Pero simplemente el canciller colombiano no le prestó atención. Le dijo, mire, yo no voy a estar opinando sobre comentarios que son fuera de lugar. Entonces, hay un ambiente que se ha venido gestando, tanto interno como afuera, que hay que estar evaluando continuamente. En el plano interno, a mí me interesa destacar sobre todo las giras, las visitas que ha hecho María Corina Machado a algunos pueblos del interior. Fíjense que no ha sido a las grandes ciudades, no ha sido a las capitales de los estados, sino que se ha concentrado fundamentalmente en aquellos pueblos pequeños o medianos en los cuales tenía un predominio enorme el chavismo hasta hace muy poco tiempo. Y quiero llamar la atención especialmente sobre lo que ocurrió en Valera y en el estado Trujillo. El estado Trujillo ha sido prácticamente desde el comienzo del chavismo un estado muy oficialista, un estado que ha apoyado al gobierno desde su fase más temprana. Y el gobernador del estado Trujillo es un furibundo madurista, es un tipo comprometido, un personaje comprometido con el presidente Nicolás Maduro. Y allí en ese estado, la visita de María Corina Machado produjo un enorme impacto que ha sido ampliamente divulgado por las redes, con fotografías, con videos, con tomas aéreas que llaman la atención que en un estado tradicionalmente chavista se haya producido este giro, este cambio tan impactante y tan importante. Y esto debe tener muy preocupado al gobierno, porque lentamente se ha ido formando un estado de opinión y un estado de ánimo en la gente, en los sectores más populares, en los sectores que no tienen agua todos los días, los que no Sí, no, tienen sí, no, eso no está electricidad. afectando a las bases chavistas. Eso no está erosionando un poco más a Maduro, las bases que lo apoyan a él incondicionalmente. Sí, yo creo que es eso lo que está ocurriendo, porque esa gente que apoyó a María Corina durante su reciente gira al estado Trujillo y la que antes la apoyó en su gira al estado Falcón y al estado Zulia, era gente que estaba hasta hace muy poco apoyando al gobierno.
Y eso no, fíjense, una cosa, José Manuel y José Antonio, no es que es un movimiento de clase media deprimida o empobrecida o depauperada, no. Son sectores populares que fueron abandonados, que hoy son ignorados por el régimen que gobierna Maduro, quienes están brindándole apoyo a la unidad, a la plataforma unitaria, a María Corina como líder y a Edmundo González como representante de ese sentimiento de cambio que se ha ido apoderando, se ha ido adueñando del país. Entonces, claro, aquí está ocurriendo, si quisiéramos establecer alguna analogía, un símil, está ocurriendo más o menos lo mismo que ocurrió con Hugo Chávez en el año 98, especialmente en el año 98, cuando las bases que habían estado apoyando a Acción Democrática durante mucho tiempo y a COPEI, e incluso a partidos de izquierda un poco más radicales, como el MAS, o más definidos como de izquierda, se fueron desplazando hacia la candidatura de Hugo Chávez, hasta que llegó un momento en que fue un movimiento, un verdadero torbellino lo que se generó en torno a Hugo Chávez. Algo parecido, pero desde la perspectiva democrática, está ocurriendo con María Corina. Pronto ella comenzará el desplazamiento hacia el oriente, hacia los estados centrales y hacia oriente, y lo más seguro es que mantenga esta tónica de visitar pueblos pequeños, ciudades intermedias, y luego, ya hacia finales de la campaña, bueno, dedicarse a visitar a las grandes ciudades junto con Edmundo González. Entonces, me parece que esta orientación de la campaña, este giro popular, este movimiento que nace desde las bases y va subiendo hacia los sectores medios empobrecidos, hacia los sectores medios más o menos golpeados por la crisis y que va envolviendo a todo el mundo, va a ir también, esa es mi percepción en este momento, va a ir envolviendo también a los sectores del chavismo que están descontentos, que son muchísimos, porque no les llegan las bolsas CLAP, porque les prometieron que les iban a arreglar el tendido eléctrico y no se los arreglaron, les prometieron que iba a haber agua en los hogares y no hay, les prometieron que las escuelas de los niños y los liceos de los jóvenes iban a mejorar y nada de eso ha ocurrido. Bueno, y esto sin duda alguna están haciendo que muchos sectores populares que se identificaron en el pasado con el chavismo hoy estén viendo las posibilidades de un cambio encabezado por un lado por María Corina Machado y por el otro lado, desde el punto de vista candidatural, por Edmundo González. Pero ¿tú Ese no es un crees que comentario inicial. el resquebrajamiento de las familias para mí es el factor nuclear en este caso? Es el núcleo, el meollo de la cuestión. O Sí, sea, la sí, familia venezolana no aguanta más estar lejos de los suyos y sabiendo que afuera las cosas no son tan fáciles, prefieren tenerlos cerca y empezar a construir el país juntos que tenerlos a distancia recibiendo una remesa. sí, ese es un factor importante que nosotros lo hemos visto, o yo lo veo con mucha frecuencia en los trabajos que realizamos, las investigaciones que realizamos en Consultores 21. La gente no quiere irse del país, pero se siente compelida, se siente forzada a irse del país. Y esto le produce una enorme frustración e indignación, porque la gente quiere permanecer aquí en el país. El productor agrícola quiere poder sembrar y vender sus productos. El pequeño industrial quiere ser el obrero industrial o el especialista en electricidad. La gente quiere permanecer en el país, pero ve que su entorno es un entorno hostil. Claro. No hay trabajo, los trabajos son muy poco remunerados, son trabajos que no permiten plantearse alquilar una casa. Los jóvenes
independizarse de su hogar o comprar un automóvil, esas cosas mínimas que antes se hacían. Bueno, ya hoy la gente joven no puede hacerla, tiene que permanecer viviendo con su familia nuclear. Mira, Y esto, estas en cosas la, las quieren cambiar, estos. en Este la, ambiente hostil quiere ser modificado. en las tomas de campaña, toda la gente que se acerca a María Corina es una constante y ella lo usa como una especie de consigna por el retorno de nuestros hijos. Ujú, Acaba de sacar un trabajo el grupo este de la Red Global de Tomás Páez, que por cierto los invito, está ya en YouTube la publicación del estudio sobre la actitud política de la diáspora, sobre la forma en que lo ven, el interés que tienen, incluso que quisieran votar, etcétera, que forma parte de un problema mucho más complejo, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo vamos a discutir el miércoles en el Comité de Penamérica con Tomás. ujú. Pero hay una cosa que me preocupa bastante, y es que después de las elecciones, vamos a asumir que se da, que no es fácil que se dé, pero que se da el triunfo de María Corina. Yo creo que la izquierda tiene que deslastrarse del chavismo y del madurismo. O sea, yo creo que yo no veo un país con una sola línea política. Un país no puede estar totalmente en la derecha o en el centro o en la izquierda. Un país tiene un espectro de grupos, de ideología, de intereses, etcétera. Y a mí me parece que una gran parte, eh, que yo creo que sí existe, de la gente que siguió a Chávez, que está frustrada, incluso muchos se desmarcaron y están con María Corina, no van a estar en un movimiento estrictamente liberal, sino que van a ir de nuevo los gremios o sea, los dirigentes sindicales, los gremios en general, pues, y mucha gente intelectual de izquierda. Entonces a mí me Sí, parece que una cosa importante en este momento, y creo que va a ocurrir mucho, es que esa gente que es civilizada, vamos a usar esa palabra, que tiene civilización, que tiene cultura democrática, puede pesar también, hasta en las mesas, porque es probable que hasta en las mesas haya dificultades para ellos, para controlar como controlan siempre los resultados. sí, hay dos cosas que aparecen allí, Manolo. Una es ese filo, ese camino que ha ido labrando, abriendo María Corina en conexión con los millones de familias que tiene algún familiar afuera. En este momento, eh, poco más de 50% de las familias venezolanas tiene algún familiar afuera. O sea, estamos hablando de un país que con alrededor de 6,5 millones de familias, bueno, alrededor de 3 millones, un poco más de 3 millones tiene alguna persona afuera. Los niños están creciendo no con sus padres, sino con los abuelos o con un tío. La gente, bueno, el concepto de familia, incluso de familia nuclear, se ha modificado. Y esto lo ha entendido claramente María Corina y me parece que esa línea de conexión, ese mensaje que hay que tener un país que vuelva a atraer a sus jóvenes, a sus personas adultas, para que la familia se reintegre, ese es un mensaje muy poderoso, un mensaje en el cual hay que insistir porque es una zona muy sensible de la sociedad venezolana. Ahora, Y lo Trino, otro que está Trino, ocurriendo con el chavismo. sí, ¿Ah? Trino, ¿tú no crees que en esta fase ha faltado énfasis en cuanto a la auditoría del sistema electoral? Se ha insistido mucho en que hay riesgo. Por ahí se dijo hoy que están creando 1.000 centros de votación con una sola mesa. Sí. O sea, Ujú. y tenemos a los observadores internacionales adentro y a ellos no se les ha planteado y se les ha pedido de alguna manera verificar esas cosas y qué implicaciones y qué riesgos pudiera tener en un proceso que se pretende limpio y verificable. Sí. Mira, por cierto, José Antonio, sí, ese debería ser un tema de un programa. Ver cuando nosotros nos vayamos acercando a la fecha electoral, al 28 de julio, ese tendría que ser un tema. Habría que
buscar alguna información. No, pero yo prefiero que el tema sea ahora y que los observadores Claro, emplacen y pidan verificación. no, no, sin duda es un tema que hay que tratar desde ahora. Lo que pasa es que o sea, si nosotros nos paseamos por algunos de los organismos que están haciéndole seguimiento, hay uno que me parece muy importante, que es el Observatorio Venezolano de Procesos Electorales, que lo dirige una persona que a mí me parece que se ha venido ganando la confianza del país y de quienes hacemos el seguimiento de la situación política, que es Luis Lander, Luis Enrique Lander. Este es un observatorio que reúne a alguna gente muy valiosa y que desde hace bastante tiempo viene haciéndole un seguimiento riguroso al proceso electoral y al comportamiento del Consejo Nacional Electoral. Allí está, además de Luis Enrique Lander, está Nacho Ábalos, Ignacio Ábalos, eh, José Domingo Mujica, y gente muy seria, que no anda con estridencias y que hace un trabajo muy... Y ellos sí han venido detectando algunas fallas que hay que corregir. Pero fíjense una cosa, por ejemplo, en la que insiste el Observatorio Venezolano de Procesos Electorales, que en el sistema automatizado no está en la trampa, no están las posibilidades de fraude, sino más bien en aquellos centros donde no hay presencia de testigos. Porque la máquina... A eso voy, por eso te hablé de la creación de 1000 centros de Sí, votación sí. con una mesa. Se ha denunciado reiteradamente y no he visto ninguna acción Y concreta de la mesa de la unidad ni de los observadores con respecto a bueno, eso verificar y y lo ha dicho la mesa, lo ha dicho sí, también la mesa. Y dice, mire, claro, están creando esos pero centros. no en los medios, tienen que ir a la instancia correspondiente a denunciarlo si Ujú. tienen conocimiento cierto de que eso está pasando. Sí, porque son centros donde hay, por ejemplo, donde está la misión vivienda. Allí se han creado estos centros. Y los testigos de mesa son testigos de la propia... Ellos mismos. Ellos mismos, no, no se elige al azar, no se elige al azar. No, y no Como, solamente eso, Trino, es una mesa con 1000 electores o más. sí, exactamente. Sí, este es Eso, el tipo de denuncias que hay que fundamentar, hay que construir el expediente exacto. y entregarle a los testigos internacionales y a a los acompañantes. De modo que en la auditoría previa al proceso electoral esto quede perfectamente claro, porque sin Exactamente. duda alguna, esto lo ha dicho no solamente el Observatorio Venezolano de Procesos Electorales, sino una periodista que ustedes conocen seguramente que se llama Eugenio Martínez, Sí, cómo no. y hay un núcleo que se llama Guachimán Electoral, que se formó con la colaboración de varios medios. Una es El Pitazo, el otro es Tal Cual, que le hacen seguimiento a estos procesos y ellos han alertado sobre estos procesos. Claro, yo creo que hay que entender que estamos frente a un gobierno que va a hacer todo lo posible por engañar, por crear trabas, por crear cortinas de humo y estas hay que desmantelar. Trino, Pero pero es que se nota ese todo por trampear, todo por no permitir, todo por no sé cuánto. Pero, sin embargo, tú ves que hoy la Unión Europea libera de sanciones a 4 funcionarios del CNE venezolano porque según ellos, en Venezuela está operando de alguna manera lo que el Pacto de Barbados exigió y lo que la Unión Europea exigió. Pero yo no sé, pero ¿dónde y cuándo mira, a mí están me parece que ocurriendo? eso, José Antonio, me parece que esas son expresiones de buena voluntad y son gestos de buena voluntad. Eso crea un compromiso para el gobierno que es muy importante. O sea, el gobierno no puede, después que ha habido esta apertura de la Unión Europea, lo que ha ocurrido con la industria petrolera, que se han flexibilizado enormemente las sanciones para que el gobierno tenga un flujo de caja, para que haya una relación
relativamente normal entre Estados Unidos y Venezuela. Esto yo creo que no hay que interpretarlo como un signo de blandenguería, de debilidad de la comunidad internacional frente al gobierno, sino hay que entenderlo como una manera, como el gobierno, como los gobiernos amigos de la democracia y como estas instituciones internacionales van arropando al gobierno de Venezuela y lo van obligando a acatar las normas democráticas. Y entonces estos gestos de buena voluntad hay que interpretarlos de esa manera, no como un signo de una complicidad un poco por la vía del subterfugio. No, yo creo que estos son cosas normales que hay que hacer con un gobierno que se ha ido visto obligado a aceptar las normas democráticas, que se vio obligado, por ejemplo, a aceptar un candidato como Edmundo González Urrutia. Eso me parece que es muy ¿Y cómo van importante. cómo van las métricas? ¿Cómo van ya estamos como al borde del cierre? ¿Cómo Sí. van las estadísticas que ustedes siempre están observando en Mira, las en este elecciones? momento todas las encuestadoras importantes, porque hay unas encuestadoras que trabajan para el Universal, eh, que le permiten publicar en Oh, primera plana que le dan a Nicolás el Maduro periódico de Alaizami. Sí, Uno de exacto. ellos es Esquemero, Oscar Esquemero. Pareciera que esas encuestas las realizan en Miraflores. No, las encuestas serias, que las hay en Venezuela muy bien, con una infraestructura muy bien dotada y que analizan las cifras con detenimiento y con cuidado. Bueno, todas esas encuestadoras, desde Consultores 21, Data Analysis, datos, etcétera, dan como ganador con un amplio margen en este momento al candidato de la unidad, que es Edmundo González Urrutia. Y esto revela una cosa muy importante, que la estrategia del gobierno de fracturar, de atomizar el voto opositor, fracasó porque una de las estrategias o una de las líneas estratégicas que tenía el gobierno era apoyar a estos partidos judicializados, a Primero Justicia, que le dieron a Luis Brito, el grupo que le dieron a Bernabé Gutiérrez, el Acción Democrática judicializado, los ataques a voluntad popular, todo el promover candidaturas como la de Benjamín Rauseo o Claudio Fermín. Bueno, esta era con la idea fundamental de fracturar el voto opositor y evitar la polarización, porque en la polarización ellos salen Pero déjame decirte derrotados. una cosa, el gobierno se ha jactado siempre de tener una mesa situacional, o sea, y no ha sido capaz de saber que ni Claudio Fermín ni el otro tienen gente. O sea, no los Pues puede claro usar que ni ellos lo siquiera, no los puede saben. usar ni siquiera Lo que como... pasa es que jugaron a una visión equivocada, así como creyeron. Fíjate lo que ocurrió con las primarias. Con la primaria ocurrieron dos hechos. Primero, pensaron que no iba a realizarse. Y por eso le retiraron el apoyo del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral había dicho que estaba dispuesto a apoyar a la plataforma unitaria y al final el gobierno le retiró el apoyo y por eso salió Pedro Calzadilla. Esa es la razón por la que sale Pedro Calzadilla de la presidencia del CNE, porque era demasiado débil frente a la oposición. Jugaron esa estrategia, la primaria se realizó. Luego, la idea era que iba a ser un fracaso. Está bien, la van a realizar, pero eso va a ser un fracaso. Ahí van a haber 50.000 personas. Y resulta que se metieron 3 millones de personas. Otro fracaso más. Entonces, todo lo que ellos han intentado hacer para desestimular el voto opositor, para crear frustración, desesperanza, miedo, ha fracasado, ha fracasado. Y esta línea de fracturar el voto opositor, de atomizarlo, también fracasó porque ahora se produjo una polarización entre un polo que es mayoritario, inmensamente mayoritario, que es el que representa Edmundo González, María Corina Machado y la plataforma unitaria, y el polo mucho más reducido, pequeño, alrededor de 15,
17, 20%, que es el que representa el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, no sé Esa si sería- José Manuel quiere decir algo adicional en el minuto y medio, 2 minutos que quedan. Bueno, la verdad es que puedo plantear es que este seguimiento tome muy en cuenta el principal problema que para mí es el de blindar esta ventaja y el de tratar de tener respuestas tácticas, que yo imagino que en eso el comando de María Corina estará muy pendiente, pero como señalaba Trino, el plan general es conquistar primero los pueblos pequeños, y yo creo que eso tiene que ver con consolidar toda una red de comanditos que puedan servir incluso para vigilar en esas mesas de los 1.700 centros electorales con una sola mesa. Porque ahí, si a la hora del conteo de los votos hay gente, se les va a hacer difícil lo que ellos hacen, que es poner gente a firmar y a votar, ¿no? Y después votar los cuadernos. Creo que ese es lo, creo que deberíamos estar muy atentos a todo a toda la, digamos, configuración del proceso. No solo no solo la parte de María Corina, sino la parte de la fuerza electoral. Aquí la fuerza electoral tiene que estar muy firme y muy bien manejada, y sobre todo muy pendiente, quizás ahí con la cuestión de la observación internacional, de darle siempre alertas, ¿no? Sí. Bueno, de todos modos vamos a tratar de que Trino esté con nosotros de ahora en adelante todos los lunes a esta hora, a las 11 de la Sí, mañana. podemos hacerlo, podemos quedar este compromiso los lunes al mediodía, que es un buen Me momento. gustó eso del guachimán. Yo soy amigo de algunas personas que nombraste. Me gustó eso del guachimán electoral, y creo Sí, que si eso es, búsquenlo y si se esto es un suscriben. reflejo de lo que está pasando en todo el país, yo imagino que hasta en las ciudades más pequeñas habrá una emisora de radio, una universidad, un grupo de gente que va a estar muy mosca. Eso es Claro, parte de los comanditos, a lo mejor, incluso. así es. Mira, entonces quedamos así, podemos ¿Sí? en este periodo que nos resta para ir haciéndole seguimiento a todo este proceso, los lunes al mediodía, que es Ok, una buena hora. Ok. perfecto, perfecto. Ojo con eso Los lunes a la una, los lunes a la ojo con una. eso, y como dicen en béisbol, vista con la bola. Vista con la bola Vista y con la ojo con una, eso, ¿ok? exactamente. Estamos Bueno, pendientes. Gracias por su tiempo a los dos. gracias Bueno, a ti, José Antonio, gracias, Y Trino. Nos bueno, vemos un pronto. saludo para Bueno, ambos y un saludo para buena quienes. semana para todos. Chao. seguro, igualmente. Hasta luego.